Gran saludo, amigos, amigas, parientes, conocidos que nos ven en las redes sociales o a través de medios similares. Nuevamente estamos compartiendo estas reflexiones bíblicas de dinámicas familiares, unas reflexiones que nos ayudan a mirar el componente de familia aislado, conectado con la misma palabra de Dios. Gracias a ustedes, gracias por vernos y esperamos que lo que hablemos, lo que podamos reflexionar, sea de gran ayuda para ti. El tema que quiero compartir en el día de hoy es la familia autoespejo de mi moral. Es un tema llamativo, pertinente. La familia espejo de mi moral. La familia es el espejo de lo que vive en sociedad. La familia es el espejo de la misma dinámica interna. La familia es el autorreflejo donde yo me interno, donde yo habito, el hábitat, el hogar, la hoguera. Ese es el reflejo que yo voy a transmitir a la sociedad, lo que yo soy, lo que me dieron, lo voy a aportar a una sociedad. Quiero compartir un texto bíblico en el cual nos vamos a identificar con este tema, en el cual vamos a ubicarnos en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, los versículos del 1 al 7, y vamos a leer y vamos a mirar de ahí, vamos a extraer algunos elementos del por qué ese título tan llamativo, la familia autoespejo de mi moral. Y vamos a mirar que esta misma lección es tan contemporánea como el mismo escritor lo vivió, lo padeció en su tiempo. Y la vamos a traer acá y la vamos a contextualizar y vamos a mirar algunas similitudes de la época del profeta Miqueas con nuestros tiempos actuales. Es así entonces que la invito para que oremos juntos y pidamos la dirección a Dios en este desarrollo de la temática en el día de hoy. Oremos. Señor, buen Dios, te doy la honra y la gloria a ti. Permite, Padre, que el estudio y la reflexión que vamos a hacer de este texto sea para gran edificación para nosotros, pero también para poder reflexionar y pensar en los cambios que debemos de tener dentro de la parte preventiva y de promoción en nuestros propios núcleos familiares. Danos de tu gracia y de tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el estudio que voy a desarrollar con ustedes es un estudio reflexivo, inductivo, deductivo, mas no es un estudio exegético, hermenéutico como tal. No, eso lo vamos a dejar para otro espacio. Pero vamos a extraer de aquí algunos elementos que nos van a ayudar a reflexionar y a traer a memoria
con lo que está pasando en nuestros propios contextos. La palabra de Dios dice en Miqueas 7, del 1 al 7 de la siguiente manera. Abran sus Biblias y las tengan abiertas porque vamos a estar en referencia constante a el texto que estamos leyendo. Dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra, ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma a su hermano, para contemplar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. Versículo 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora serán su confusión. Versículo 5. No creas en amigo, ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Termina con el versículo 7. Mas yo, oh Jehová, dice Miqueas, miraré y esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío me oirá. Fascinante texto, importante la temática, y vamos a mirar el porqué del tema, la familia autoespejo de mi moral. Porque en cierta manera nosotros dentro del núcleo familiar, dentro de lo autótono, somos originales, somos tal cual somos la realidad pura. Es en el hábitat, es donde yo me demuestro tal cual soy, con mis defectos, con mis cualidades. Y es así que en la sociedad puedo aparentar otra cosa. Y puedo aparentar que soy el buen hombre, el buen esposo, la buena hija, la buena nuera, etc. Pero cuando ya nos ubicamos en el tiempo, modo y lugar de nuestro hábitat, ya es otro panorama, porque actuamos dentro de nuestro propio territorio, del confort, de lo que soy yo y lo que me identifico con mi quehacer diario. Y es así que Miqueas estaba pasando por un momento de corrupción, por un momento de desconfianza, por un momento donde él mismo, como profeta, anuncia, denuncia y hace una apología, una defensa de sus creencias, de su fe. Y se vuelve aquella persona que demanda, que se pronuncia frente a los fenómenos de corrupción, de violencia que estaba pasando en el tiempo en el cual está viviendo. Similares es el tiempo de hoy. En medio de la pandemia, gobernantes, alcaldes, haciendo corrupción en medio de una crisis
y aprovechándose de la necesidad del más necesitado. No falta es simplemente ver las noticias donde observamos alcaldes y gobernadores y la parte administrativa de nuestros estados mirando de qué forma podemos sacarle el buen provecho para la corrupción y aprovechar este cuarto de hora y poderlo debajo de cuerda ampararme supuestamente en la crisis de la pandemia. Hace poco escuché las noticias de alcaldes que compraban supuestamente unos mercados por una tarifa muy mínima y supuestamente dentro de los estándares del presupuesto de la función pública lo dobleteaban. A eso llamamos corrupción. Ese era más o menos el contexto también que estaba viviendo Miqueas. Otro contexto que estaba viviendo Miqueas es la desconfianza, donde cada uno de nosotros nos daba miedo de hablar hasta dentro de nuestras propias casas, porque los que habitan en la casa se vuelven enemigos de nosotros. Y había que tenerle miedo hasta la persona que vivía, que dormía bajo el mismo lecho. Era tanta la corrupción que el hecho de que usted no era corrupto no enfocaba en ese contexto de Miqueas, porque el hilo conductor de ese tiempo era que usted fuera una persona corrupta en todas las áreas sociales e inclusive hasta la área más íntima que era su familia. Ese era el poderío, el emporio de ese contexto. Y Miqueas se vuelve el tacón de Aquiles para muchos y la piedra de tropiezo para muchos, porque él denuncia esta situación. Y es así que nos adentramos al estudio de este texto, de este estudio, de esta reflexión. Y podemos decir que como primer punto, una de los elementos que podemos sacar del tema es que si la familia es el autor espejo de mi moral, es porque el ser humano, el hombre, era rebelde contra Dios. La rebeldía del hombre contra Dios, que ese es el primer punto, era la clave fundamental y como que era lo máximo que la sociedad tenía, el rebelarse contra Dios, el ser corrupto, el no creer, era la maravilla. Y mire el texto como empieza, y empieza como tan llamativo, tan creativo, el primer versículo del capítulo 7 cuando dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! La mayoría de los textos bíblicos no empiezan con un quejido, con un ¡ay de mí! Pero mire este que es muy llamativo, porque hay una declaración y dice, ¡ay de mí! Porque, y mire, cuando dice, ¡ay de mí! Y justifica el por qué hay de mí. Y cuando dice la palabra porque, es porque lo quiere justificar. ¿Y cómo lo justifica? Estoy como cuando. Y hace el paralelo, el paralelismo, lo simbólico. Cuando han recogido el fruto del verano, como cuando han rebuscado y rebuscado de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. En los pioneros
o en los antioqueños cafeteros sí que saben de esto, porque cuando recogen la cosecha del café, vuelven a hacer una traviesa o una mitaca, como lo llamaban los antepasados, nuestros abuelos. Vamos a recoger la traviesa, lo que sobró del fruto lo volvamos a recoger. Era el recoger, la resiembra, el poder recoger nuevamente los frutos. Y mira el paralelo. Cuando usted observa la cosecha de limones, la cosecha de mangos, la cosecha de café, y cuando usted saca los frutos de ahí, y cuando después los vuelve a sacar porque queda uno que otro por ahí, el árbol queda ya ni siquiera con las hojas, porque queda solamente el pabilo, como llaman. Y esa figura la utiliza Miqueas para decir, así como esos sembrados, que solamente queda como el pabilo, así está mi vida. Dice, ay de mí, porque estoy, y mire lo que dice, estoy en un estado del ser como persona, estoy como persona, como cuando han recogido los frutos del verano y no queda racimo para comer. Queda en un estado pérrimo, en un estado donde no hay nada que hacer, donde la muerte, donde la corrupción, donde el panorama en el cual se habita es totalmente desolador. Aquí ya no hay nada para hacer. Y no hay nada para hacer, ¿por qué? Porque ya los frutos de la cosecha ya están cogidos, ya están vendidos, ya están negociados, ya los vendieron al mejor postor o simplemente ya no existen. Ese estado figurativo de esa cosecha, de los pabilos, de lo que sobra, es el estado emocional con que Miqueas se identifica. Estoy, un estado emocional, yo, mi ser, está como cuando, y dice, han rebuscado los racimos para comer y no hay ninguno. Y mire la queja, mi alma deseó los frutos. ¿Cuántas veces nosotros no deseamos los frutos? En el tiempo de pandemia, usted con plata en su casa, encerrado, deseando comer los frutos. Igualito la situación, si traemos ese contexto de Miqueas al contexto de hoy, podemos decir que la semejanza es igual. ¿Cuántos seres humanos no deseamos comer los frutos que yo quería o que yo deseaba o que yo tenía el privilegio de comer y no me los comía porque renegaba de ellos? ¡Qué comida tan maluca! ¡Qué ambiente tan maluco! No quiero vivir más acá. Esa situación y ese paralelismo lo coge Miqueas y dice, ahora, después de esta situación, de la rebeldía del hombre contra Dios, es donde yo empiezo a querer y a disfrutar de comer, de desear los primeros frutos. La esencia, ¿verdad? El poder disfrutar de las primicias. Pero no lo hubo. Es así entonces que la familia autoespejo de mi moral es porque el hombre se rebela contra Dios. Dentro de ese ambiente de corrupción,
el hombre le da la espalda a Dios. Y ay de mí, dice. Esperemos que en este contexto usted y yo no podamos decir ay de mí, porque estoy como cuando. Y miren esos sembrados, puros pabilos, porque ya los frutos los cogieron. Esa cosecha ya no hay nada ahí. El hombre figurativamente no aprovecha los frutos que Dios quiere y que Dios tiene para ti y para mí. Los desechamos totalmente. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es un punto interesante porque mire, el versículo 2 hasta el 3 dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Mire, ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma re a su hermano. Versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es la corrupción de los gobernantes. Esa corrupción de los gobernantes es la que vivimos día a día en muchas ocasiones. Obviamente no todos, pero si hay uno que otro por ahí. Y es interesante porque la corrupción de los gobernantes es palpable. Miren lo que dice el versículo 3. Para contemplar la maldad con sus manos, el príncipe demanda. Y mire, la palabra príncipe en hebreo significa zar. Zar. Este significado es la persona, el jefe, el comandante, el gobernante, el gobernador. Pero la raíz de zar es zarar, que significa el dominio, la autoridad, el que gobierna, el que tiene dominio, el que controla. Quiere decir que el príncipe acá es el que administra, el que gobierna, el que controla, el jefe, el gobernador. ¿Acaso los alcaldes, el presidente, los gobernadores no tienen esa función? ¿Acaso ellos no son los que podemos utilizar el término en hebreo? Que ellos tienen el fuero constitucional del zarar, que son los jefes, la autoridad para gobernar. Y ellos dicen, y los príncipes demandan. Los príncipes demandan. Pero mire, recuerdan ustedes que la organización del Estado, la función pública, tenemos la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Es tanta la corrupción en el contexto de Miqueas que la función pública ejecutiva del que gobierna no gobernaba porque era una persona que estaba siendo intensa simplemente en demandar, mas no en administrar. ¿No será que eso es corrupción? ¿No será que eso es lo que está pasando en nuestras algunas ciudades o algunos territorios jurisdiccionales de nuestro país? Y miren, y el juez juzga por recompensa.
¿Acaso no hubo un escándalo hace poco en Colombia sobre el cartel de la toga, sobre que compraban sentencias, que vendían fallos judiciales? ¿Acaso no hubo hace poco que cogieron a un juez del municipio de Bello porque era parte de un proceso donde le compraban los fallos? Hace poquito salió la noticia. Entonces mire que la corrupción era tanta que no había escapatoria, que hasta lo más mínimo de la sociedad estaba impregnada del fenómeno de corrupción. Y era como el viento, y era como el humo que se esparcía y se adentraba a todos los lugares, y era como un fenómeno endémico para la sociedad. Cosa bárbara, pero era lo que estaba pasando, y que lo que hoy vivimos también es reflejo. Miren lo que hay allí. En el versículo 2, quiero hacer una dinámica con ustedes, y yo quiero que ustedes lo lean y piensen un poquito si hay algún delito que nuestro Código Penal lo contempla allí. Y dice allí: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Todos quieren acechar por sangre. Cada cual arma re a su hermano. Quiero mirar con ustedes un artículo del Código Penal, y me van a decir si es verdad o no es verdad. Y dice así, artículo 134b, cuando dice hostigamiento, y dice: el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona o grupos. Leamos nuevamente el texto bíblico. Dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Todos quieren sangre. Y dice: cada cual arma re a su hermano. Miremos el Código Penal. ¿Qué nos dice? Artículo 134b, hostigamiento. El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, esto se llama hostigar. Quiere decir que en el tiempo de Miqueas se estaban cometiendo delitos de hostigamiento. Hace poco vimos por las noticias y por las redes sociales que un ser humano iba a explotar una pipeta de gas en una casa, y la policía llegó, hicieron el allanamiento, incluso una captura hasta ilegal, donde yo no aplaudo la conducta de ese ser humano, porque el derecho penal es de acto. El derecho penal penaliza la conducta, mas tiene misericordia por derechos humanos de la persona como tal, de este fuero, de este humano. Por eso se llama derechos humanos, castigando la conducta, el acto, mas teniendo misericordia de la persona. Porque la persona que comete un delito no deja de ser persona,
siempre será persona y ser humano, aún con sus errores. Y si lo traemos a la parte teológica, podemos decir que Dios ama al ser humano, pero odia el pecado que comete ese ser humano. Es así entonces que, centrándonos allí, aquí era tanta la corrupción que todo mundo desconfiaba de todo mundo y había un hostigamiento por acechar sangre, y cada cual armaba red a su propio hermano como para atraparlo y gozarnos de él. El hostigamiento también es eso. Aquella persona, de aquella persona que cometió un delito que vimos en las redes sociales, lo observamos como los policías lo arrastraban y lo tiraban y le pegaban, y el pueblo, el barrio, el público aplaudían. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Ganaron la policía! Pero ellos también cometieron otro delito, que es la asonada. Qué paradójico, qué paradójico. ¿Cuántas veces nosotros dentro de nuestros propios hogares hostigamos a nuestros hijos? Estamos siendo incisivos, generando violencia intrafamiliar. Es así, hermanos, que este texto es maravilloso porque compagina a la realidad que estamos viviendo hoy en día. El tercer punto que quiero compartir con ustedes está en los versículos del 5 al 6. Dice, el tercer punto lo hablé y lo coloqué como la doble moral familiar. La doble moral familiar, entendiéndolo como una violencia intrafamiliar, emocional, psicológica. Mire lo que dice el texto. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Los enemigos del hombre son los de su casa. Vamos a leer el Código Penal que nos dice acerca de violencia intrafamiliar. Artículo 229 del Código Penal. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Nuevamente lo voy a leer. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Leamos nuevamente el texto de Miqueas. No creas en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abres la boca. Porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Acaso estos dos textos? La Biblia también es un código bíblico, y es el Código Penal. ¿Acaso estos dos textos, uno desde una mirada penal y otro desde una mirada bíblica, no se compaginan? ¿No creen ustedes? No se enlazan unos a otros, ¿no creen ustedes? Claro que sí. Un fenómeno social que lo llamamos violencia intrafamiliar. El delito de violencia familiar se constituye delito es cuando hace la ruptura de la unión familiar, del vínculo familiar. Y eso es lo que dice el texto. Hay una ruptura, hay una corrupción, hay una doble moral, hay unos fenómenos de enemigos, hay unas enemistades, hay unas contiendas. Se daña
el vínculo y la unidad funcional de la familia se desborona en este texto. La doble moral genera violencia doméstica, y en este tiempo de quedarnos en la casa, en este tiempo de quedarnos en este lugar, se está presentando altamente y se están subiendo los índices de violencia intrafamiliar, de abusos. Ha disminuido el homicidio, pero ha aumentado la violencia intrafamiliar, la doble moral, los gritos, las enemistades. Texto bíblico que se escribió muchos años atrás, pero tan vigente como la última noticia que vi esta semana, de las estadísticas, de cómo ha aumentado la corrupción, la doble moral, la violencia dentro de nuestros núcleos familiares. Es tanta la corrupción que se vivía en el tiempo de Miqueas, que hasta el más mínimo integrante de la familia era y se convertía en mi enemigo. Esperamos, hermanos, que desde la parte preventiva, que desde la parte de promoción, y que estas reflexiones, locuciones, que estas enseñanzas no queden en saco roto, que podamos pensarnos, que podamos vivirlas, que podamos hacer un paro en el camino y que podamos ser denunciantes, pero empezar a hacer sal para que la corrupción sea desechada y que podamos ser luz, en medio de las tinieblas. Por eso coloqué esta vela como símbolo de que, a pesar de que la familia es el autorreflejo de la moral. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía del hombre contra Dios. Segundo, hay una corrupción de los gobernantes. Tercero, porque hay una doble moral familiar. Esperamos que podamos decir y hacer como lo hizo Miqueas en el versículo 7, que es la conclusión, y que podamos decir: mas yo, oh Jehová, te miraré y esperaré. Dos cualidades para el antídoto del autorreflejo de mi moral es mirarte, oh Jehová, y esperarte. El Dios de mi salvación, el Dios mío, Él me oirá. Yo no sé a cuál Dios tú alabas o glorificas, pero el Dios que yo sigo es el Dios que me escucha, es el Dios de mi salvación. Espero que ese mismo Dios, Jesucristo, que murió, que resucitó, que se levantó y que vive y que tiene el control de la historia, ese mismo Dios histórico trascendente y que permanece en la historia para siempre, en el cual yo creo, ese mismo Dios seas tú el que lo tengas. Que podamos ser como atalayas, no confundidos. Y la atalaya era aquella torre vigía que vigilaba a aquella persona en la torre para mirar los campos y para mirar el enemigo. Quiera Dios que no nos confundamos cuando estemos en el elemento de la atalaya.
en el mirar, en la vigía, en la observación, en la torre. Quiera Dios que nosotros podamos mirar y esperar en el Señor, que es el Señor de nuestra salvación y que es el Señor que nos escucha. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición y de gran reflexión para ti. Esperamos que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y si tú te identificas de alguna u otra manera con esto, reflexiona y piensa un poquito. Y es la oportunidad. Y es la oportunidad de cambio, de mirar en Jehová, de mirarle, esperar y creer en Él. Que Dios nos bendiga y quiero orar por ti, hacer una oración corta. Señor Jesús, te doy gracias por esta enseñanza en el cual tú nos permites escuchar, saborear, disfrutar. Ayúdanos, Señor, a hacer aquellas atalayas donde no nos vamos a confundir, sino que seamos aquellas personas que podamos prevenir y minimizar los riesgos de corrupción. Evalúa mi moral y perdona mi doble moral y ayúdame a tener una actitud de cambio, pero también ayúdame a mirarte a ti y a esperar en ti, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Éxitos.